Economía política. Bloque B. El concepto de la economía y el accionar de la ciencia económica. Por Samuelson y Nordhaus. ¿Cuáles son las definiciones de esta disciplina cada vez más amplia? Tras esta pregunta, los autores incluyen en una lista las definiciones más importantes. A continuación mostraré los puntos de esta lista. En primer lugar tenemos que explora, es decir, que explora el comportamiento de los mercados financieros, incluidos los tipos de intereses y los precios de acciones. La economía también analiza. ¿Qué analiza? Bueno, las razones por las cuales algunas personas o países tienen ingresos elevados mientras que otros son pobres y sugiere maneras para elevar los ingresos de los pobres sin dañar la economía. Examina. ¿Qué es lo que examina? Los ciclos económicos, es decir, las altas y bajas del desempleo y la inflación, junto con las políticas para poder moderarlos. Estudia. ¿Qué es lo que estudia? Estudia el comercio internacional, las finanzas y los efectos de la globalización. Analiza, nuevamente. ¿Qué es lo que analiza? Analiza el crecimiento en países en desarrollo y propone maneras de poder estimular el uso eficiente de los recursos. Se pregunta. ¿Qué es lo que se pregunta? Se pregunta cómo pueden implementarse políticas gubernamentales para poder alcanzar metas importantes como un rápido crecimiento económico, un uso eficiente de los recursos, el pleno empleo, la estabilidad de precios y una distribución justa del ingreso. Con esto podríamos decir que es una buena lista, pero sin embargo uno puede ampliarla muchas veces. Sin embargo, si condensaríamos todas estas definiciones, encontraríamos un tema en común. ¿Cuál es este tema en común que se encuentra al condensarla? Bueno, que la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Tras esta definición que uno hace, se esconden dos ideas claves de la economía, que los bienes son escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con eficiencia. Es por lo tanto que la economía se dice que es una disciplina importante debido a la escasez y al deseo de ser eficientes. La teoría económica afirma que una economía produce con eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a otra. Entonces, diríamos que la esencia de esta es reconocer la realidad de la escasez y luego así encontrar la manera de organizar la sociedad de tal manera que logre el uso más eficiente de los recursos. Y es ahí donde la economía hace su contribución exclusiva. Bueno, para poder reflexionar y a su vez pensar un poco, quisiera citar las preguntas, es decir, las cuestiones y los ejemplos que nos dan los autores. Ellos nos dicen que pensemos en un mundo sin escasez, haciéndonos la pregunta de cuáles serían las consecuencias de poder producir cantidades infinitas de todos los bienes o de satisfacer en su totalidad los deseos humanos. Llegan a la conclusión con esto de que la gente no se ocuparía por extender sus ingresos limitados porque tendría todo lo que quisiera, lo cual considero que es real y es verdad. Porque las empresas además no tendrían que preocuparse por los costos del tipo laboral o por la atención de la salud. Los gobiernos no necesitarían preocuparse por los impuestos, el gasto o la contaminación, porque nadie se preocuparía por esto. Además, como todos nosotros tendríamos cuanto quisiéramos, nadie tendría que preocuparse por la distribución del ingreso entre distintas personas o clases de personas. Entonces, en tal paraíso de la abundancia, todos los bienes serían gratuitos, como la arena en el desierto, o como por ejemplo el agua de la playa. Todos los precios serían iguales a cero y los mercados resultarían innecesarios. De hecho, se podría decir que la economía ya no sería una disciplina útil. De todas maneras, hasta el día de hoy no existe una sociedad que, digamos, haya llegado a tal utopía de posibilidades ilimitadas. Por eso que se dice que nuestro mundo es uno de escasez llenos de bienes económicos.
con lo cual no difiero para nada con los autores, porque creo que esto es lo que ocurre y es lo que todos podemos ver. Bueno, sin mucho más que decir, este sería el fin del video. Sin embargo, me gustaría que si hay alguna persona que tiene algún pensamiento diferente al de los autores o difiera con la conclusión que ellos hacen acerca de la utopía del mundo de abundancia, la comente o me escriba. Muchas gracias.